En este vídeo te cuento todo lo necesario para poder comprar acciones online y sin ningún tipo de complicación, muy fácil. A ver cómo os lo cuento, porque no puedo grabar el vídeo en el estudio. Como bien sabéis, la pandemia pues nos afecta a todos y a veces no podemos salir de casa, así que me toca grabarlo aquí, en el setup. Entonces, para comprar acciones en esta ocasión vamos a utilizar eToro. ¿Y por qué eToro y no otro broker? Pues porque por lo general muchos de vosotros que estáis empezando con el tema de las inversiones, yo siempre os recomiendo eToro porque la interfaz es muy fácil de entender, está disponible en la gran mayoría de países y el depósito mínimo son $50. Entonces, el único broker que realmente cumple todos estos requisitos, que son los que muchos de vosotros me pedís por Instagram, por YouTube, etcétera, pues eToro los cumple. Y es por eso que os voy a enseñar a cómo podemos conseguir dinero realmente invirtiendo, porque invertir es una de las mejores formas para ganar dinero en 2020, 2021, 2022, o sea, el año que sea. Entonces, en este caso he puesto dinero, bueno, esto es la cuenta demo, estoy toqueteando un poco de valores, en este caso, pues bueno, estamos en beneficio, pero bueno, esto me da igual. En este caso quiero jugar con dinero real. Vamos a invertir dinero real. No he puesto mucho, realmente he puesto un poquito para ver cómo funciona en eToro. Y en este caso pues tenemos 248 euros con 14 céntimos. Este es el saldo que hemos puesto en nuestra cuenta. En este caso, si queréis poner dinero, vais a depositar fondos y obviamente depende del país, pues tendréis algunas opciones u otras. Y en este caso podemos enviar el dinero desde PayPal, tarjeta de crédito, tenemos banca en línea, tenemos Rapid Transfer, tenemos Neteller, también tenemos transferencia bancaria, Sofort y también Skrill. Así que en principio no suelen haber muchos problemas a la hora de invertir en eToro, que igualmente tendréis el link de registro aquí abajo en la descripción. Es un link de afiliado, por lo que estás apoyando al canal y yo te lo agradezco de corazón. Así que sigamos, porque una vez ya tengáis puesto todo el dinero que queréis invertir, básicamente tendremos que ir a comprar las acciones. En este caso cabe destacar dos cosas. En eToro puedes comprar acciones, pero cuidado, porque si usas apalancamiento no estás comprando acciones, estás comprando CFDs, por lo que no sería lo mismo. Aquí vamos a comprar acciones, así que en este caso lo que vamos a hacer es irnos directamente al buscador, y aquí en el buscador buscaremos obviamente esa empresa que queremos invertir. En este caso yo tengo una lista de seguimiento que la tengo aquí guardada, que os la voy a enseñar. Este es lo que tengo, y en este caso tenemos ACB, también tenemos NIO, tenemos Tesla y tenemos Bitcoin. Entonces, ¿por qué he puesto estos cuatro? Pues en este caso porque quería investigar un poco cuál era el rendimiento en los próximos días. Ya os digo yo que no soy un experto en acciones, pero sí me he informado en los últimos días para hacer este vídeo, y en este caso pues vamos a invertir en ACB. Para las personas que tengan curiosidad en saber qué es ACB, pues básicamente es una empresa que se dedica al mundo de la marihuana, y puede parecer un meme, pero es uno de los sectores con más proyección de futuro en los próximos años. Incluso se le está llamando como el oro verde, por lo que invertir en el sector de la marihuana, del cannabis, pues realmente es súper interesante. Encima sabéis todos los avances en la marihuana medicinal y también su uso recreativo. Realmente mucha gente en todo el mundo la está utilizando, y también si vemos los titulares de muchos diarios estamos viendo que cada vez más países la están aceptando, por lo que en este caso sería una inversión un poco más arriesgada, porque no sabemos qué pasará, pero sí que sería una inversión visualizando lo que podría pasar en los próximos años. Es por eso que en este caso vamos a darle a ACB, pero también quiero enseñaros un poco pues el mini análisis que he sacado. En este caso no he investigado mucho, pero sí que es cierto que viene desde 22 de marzo de 2019 cayendo. En este caso pareció que justamente aquí había acabado, pero como estáis viendo, justamente en la época de COVID el consumo subió hacia arriba y volvió a bajar. Pero ¿qué ha pasado? Que en este caso se ha recuperado y estamos viendo que la tendencia empieza a ser alcista. En este caso sí que me interesa mucho invertir en ACB, porque estamos viendo que está alrededor de 11-12 dólares, por lo que en este caso puede tener un recorrido de 120. Es muchísimo lo que se podría llegar a ganar, por lo que en este caso vamos a meter una cantidad de dinero bastante
bastante interesante. Y en este caso vamos a darle a comprar, ¿vale? Y esto es lo que tendremos que hacer, obviamente, es buscar el valor en donde vamos a invertir. En este caso, ya os digo, teníamos ACB, teníamos NIO, que es como la competencia de Tesla asiática, que la podéis investigar porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Luego también tenemos Tesla, que es un clásico, pero a mí es una de las empresas que siempre van a estar liderando la economía mundial. Y luego también tenemos Bitcoin, porque más adelante a lo mejor os enseño a también operar desde eToro. Todo lo que tengáis de dudas me lo ponéis aquí abajo en los comentarios. Entonces, para comprar simplemente cuando tengamos ya el saldo, cuando tengamos la cuenta verificada sobre todo, pues en este caso podemos clicar directamente el valor o la empresa que queremos operar y lo que vamos a hacer es directamente darle a invertir. Pero sí que es cierto que podemos informarnos, porque al final si vas a poner tu dinero en un lugar es mejor saber dónde lo vas a meter. En este caso, si no quieres investigar por internet, lo puedes hacer desde eToro, porque también tienen mucha información. Te ponen los seguidores, los inversores, cuánta gente la ha comprado recientemente, incluso análisis de otras personas que también están trabajando con estos tipos de empresas. También tenemos las estadísticas, también tenemos la gráfica, pero para eso ya os recomiendo tener TradingView abierto, que si no sabéis cómo utilizar esta aplicación, os dejo un vídeo justamente por aquí donde poder utilizarlo. Pero ya estamos viendo que es una empresa que tiene mucho potencial. A corto plazo no lo sabemos, pero sí a largo plazo puede dispararse hacia arriba. Por eso en este caso vamos a invertir. Entonces le daremos a invertir y le daremos aquí directamente la cantidad que queramos. En este caso vamos a cambiarlo y vamos a poner aquí un total de $200, ¿vale? Te pondrá el total del capital, en este caso podemos comprar un total de 16,79 unidades, que es un total de 67,06 de mi capital, así que no está del todo mal. En este caso vamos a darle a invertir, porque no, lo que no queremos es ordenar, sino que vamos a comprar el precio justamente ahora y le vamos a dar a ejecutar operación. En este caso nos muestra una advertencia diciendo: acabo de abrir una posición utilizando el 67,10% de mi capital con apalancamiento por 1. En este caso la podríamos compartir, pero esto no me interesa. ¿Dónde vamos a ir directamente? Vamos a irnos al portfolio y aquí estamos viendo pues nuestra reciente compra. En este caso estamos ganando de momento, pero esto no nos interesa ya que esto va a largo plazo. Y si realmente queréis saber un poco más sobre cómo ha ido esta inversión en ACB en los próximos meses, días, semanas, no lo sabemos, incluso años, me lo ponéis en los comentarios. Y si queréis que haga más vídeos de eToro explicando diferentes funciones, me lo podéis poner en los comentarios y os voy a ayudar en lo que haga falta, incluso si me habláis por Instagram. Así que no lo olvidéis, seguirme, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao. Madre mía, ha sido hacer el vídeo y nos hemos subido a $9 con esta apertura. O sea, realmente mirar, hemos comprado justamente aquí haciendo el vídeo y mirar dónde está ahora mismo. O sea, se acaba de pegar aquí la subida de la montaña rusa. No lo he dicho, pero si queréis cerrar una operación, le dais donde sería el valor y luego le dais a cerrar. Clicáis aquí y ya estaría.